Muy buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia al panel Casos paradigmáticos en la lucha contra la violencia de género. Saludamos a quienes siguen la transmisión por Internet y agradecemos a las personas intérpretes en lengua de señas mexicana, Dalia Solís Montes de Oca y Gloria de la Parra, que hoy nos acompañan. Les recordamos al público que puede enviarnos sus preguntas por medio del chat de la cuenta de YouTube que transmite este evento o bien hacernoslas llegar al correo electrónico comision.igualdad@tfja.gov.mx. Damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. La magistrada Claudia Lucía Cervera Valé, presidenta de la Sala Regional del Sureste. Bienvenida, magistrada. En un momento se incorporará la maestra Marta Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la magistrada Susana Mercado Alvarado, integrante de la Sala Especializada Mixta en Juicios en Línea y Materia Ambiental y de Regulación y de la Comisión para la Igualdad de Género. Bienvenida, magistrada. A continuación presentaremos una breve semblanza de nuestros panelistas. Por favor, que nos apoyen con la transmisión del video. Magistrada Claudia Lucía Cervera Valé. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Procesal Administrativo, especialista en Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción y maestra en Derecho Procesal Administrativo por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Maestrante de Derecho Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente se desempeña como magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Licenciada Marta Yuriria Rodríguez Estrada. Es licenciada en Derecho con especialidad en Administración y Finanzas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Colaboró en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En agosto de 2014 recibió el tercer lugar del Premio de la Juventud al Mérito Cívico y Labor Social en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Magistrada Susana Mercado Alvarado. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, especialista en estudios fronterizos México-Estados Unidos. Fungió como abogada en el Departamento de Protección del Consulado de México en Seattle, Washington. Ha ocupado diversos cargos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como magistrada en la Sala Especializada Mixta en Juicios en Línea en materia ambiental y de regulación. Es también integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. Muchas gracias. Queda en el uso de la palabra la magistrada Susana Mercado Alvarado, integrante de esta Comisión para la Igualdad de Género y moderadora del panel. Adelante, magistrada. Muchas gracias, Cuadricle. Pues antes de comenzar con el evento, me gustaría explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Las panelistas van a participar cada una por 20 minutos, explicando un poco su perspectiva sobre los casos y terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Entonces, por favor, si podemos dar inicio y ceder el uso de la palabra a la magistrada Claudia Cervera Valé. Pues muchas gracias. Gracias a Susana, integrante de la comisión, y a la secretaria de la propia comisión, la licenciada Cuatlicue Nieto, por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes y de reflexionar un poquito sobre justamente estos casos paradigmáticos en materia de equidad de género, que es el tema fundamental que ocupa la comisión. Cuando recibí la invitación para platicar con ustedes, me llamó o me despertó inquietud porque esta manera de impartir justicia o el cómo hemos ido manejando los temas en materia de equidad de género ha presentado una evolución, como todo vemos la rapidez con la que evoluciona la forma de pensar y el desarrollo, ¿no? Hoy en la mañana justamente veía un meme o un video pequeño donde una persona, no viene al caso específicamente con la equidad de género, pero por lo que me refiero a cómo ha evolucionado todas las instituciones y toda la vida en sí misma,
donde una persona va a una tienda y le dicen, sí, ¿cómo no va a pagar con transferencia o con tarjeta? Y la señora dice, voy a pagar en efectivo. Da 3 billetes y la chica que recibe el pago dice, ¿y estos papeles qué son? O sea, estos son papeles, esto yo no lo conozco. Entonces, esto se los comento porque parece chistoso, parece simpático que alguien pueda decir, no recibo pago en efectivo, pero como vamos hoy por hoy con la tecnología y con esta tecnicidad de las generaciones actuales, hay casos que cuando empezamos a involucrarnos en esta cuestión de equidad de género, parecería que, por favor, ¿cómo es posible que se haya dado un caso de esa naturaleza? Hoy por hoy no nos cabe en la cabeza que haya habido ese tipo de asuntos, pero de verdad los ha habido y eso ha permitido que en el tribunal vayamos evolucionando justamente con este tipo de asuntos que se vuelven en algún momento paradigmáticos y que nos han hecho estudiar y adentrarnos en todo el manejo de esta materia. El caso que quiero referirles, o esencialmente son 3 casos de los que voy a hablar. Uno es reciente, los otros 2 son juicios en los que tuve la oportunidad de ser instructora, aunque no me tocó ya dictar la sentencia, pero fueron juicios cuando yo estuve en la sala de comercio exterior. Y ustedes dirán, porque también tenemos esa idea, ¿cómo va a haber juicios en materia fiscal que tengan que ver con equidad de género? ¿Cómo aplico la equidad de género en materia de impuestos, en materia contributiva? Pues claro que se aplica y prueba de ello, por ejemplo, tenemos esta labor de género, de defensa del género que logró la desgravación de productos de higiene femenina, ¿no? Esta es una situación que refleja justamente cómo se ha manejado esta materia. Y entrando en un tema específico de juicios donde vemos esta desigualdad o esta no respetar o no juzgar con una perspectiva de género, son 2 asuntos en materia aduanera. Estos 2 asuntos en materia aduanera tuvieron que ver con pasajeros que, como ustedes saben, y si no lo manejan, pues se los cuento, cuando nosotros salimos de viaje al extranjero, tenemos la posibilidad de traer productos del extranjero hasta un límite específico en equivalente a dólares. O bien, o mejor dicho, además, podemos traer los objetos que sean de nuestro uso personal. Y aquí vamos al punto particular. Objetos de uso personal. ¿Qué entendemos como objetos de uso personal? Pues los objetos que comúnmente yo uso. Una bolsa, un reloj, unos zapatos, una corbata. Y aquí viene lo paradójico de estos casos. Fue una discriminación que se dio tanto a una persona del género masculino como a una persona del género femenino, a un hombre y a una mujer. Y se da el caso que estas personas llegan, y son 2 casos diferentes, cada quien llegó por su lado en momentos diferentes, pero hago el contexto que fueron a principios, aunque suene del siglo XXI. Estamos hablando de los 2000, 2010, porque hoy por hoy pues ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, estas personas llegan como pasajeros, la mujer dentro de sus objetos de uso personal trae un reloj, lo trae puesto, no trae etiquetas, es el reloj que normalmente viene utilizando y es un reloj con todas las características masculinas. O sea, un reloj con una carátula pues mucho más gruesa, más de mayor circunferencia, con un extensible mucho más ancho, lo que comúnmente o de acuerdo a los estereotipos sería un reloj exclusivo de uso de una persona del género masculino. Y el otro caso es un hombre que hoy ya es muy común verlos, que trae un bolso de mujer. No voy a hablar de marcas, pero hagan de cuenta que era un CH o un LB, ya sabrán ustedes qué marcas son esas, y lo trae como su bolsa de mano, como el equipaje de mano que hoy por hoy, cuando queremos o nos peleamos con las líneas aéreas de que si traes tu equipaje de mano, que si está chiquito, que si está grandote, es el equipaje de mano, la bolsa de mano que esta persona trae.
Llegan a la aduana y el personal de la aduana les dice, a ver, espérame tantito, tú eres una mujer, por lo tanto, no puede ser un objeto de tu uso personal un reloj con características masculinas. Por lo tanto, no lo considero como un objeto de uso personal, era un reloj caro, excede tu franquicia, te voy a iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera y te voy a cobrar impuestos por la importación de ese reloj. Y en el caso del caballero, era una bolsa, les repito, cara, era una bolsa de estas de marca, y también le dicen, a ver, espérate, tú eres hombre, ¿cómo es posible que un hombre traiga como objeto de uso personal una bolsa con características femeninas, con la idea que estas bolsas solamente las utilizan las mujeres? Entonces, pues tampoco es un objeto de uso personal y no entra o rebasa el monto de tu franquicia y también te cobro impuestos. Estos dos asuntos llegaron a la Sala de Comercio Exterior y justamente parte de los argumentos de defensa eran esto: ¿cómo es posible que tú me niegues el derecho a traer un objeto de uso personal por las características de un género distinto al género al que yo pertenezco? Pertenezco, que es distinto a me identifico con, porque ya sabemos que por reglas de naturaleza existe el género femenino, el género masculino, pero ya no necesariamente es al género que biológicamente yo pertenezca o con el que haya nacido, sino es al género con el que yo me identifico. Y aun cuando estas personas no se identificaran con ese género, pues lo cierto es que, válgame la expresión coloquial, se les da la gana traer una bolsa a un varón o traer un reloj a una mujer. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos puesto, por ejemplo, un suéter de varón, las mujeres? ¿Por qué? Pues porque me gusta el suéter. O es difícil que los varones utilicen prendas de mujer, pero se da el caso, lo hemos visto. Hoy por hoy ya es algo que llega a la normalidad, como el meme que les comenté de que se paga con transferencias electrónicas o con tarjetas de crédito. Entonces, este es un asunto que parece trivial, que parece insignificante, pero que denota y que dio tela de dónde cortar cuando se hicieron las sentencias para abordar el tema de la equidad de género en esta materia fiscal y en esta materia eminentemente que tiene que ver con impuestos, porque no es válido o no hay un sustento para que se hayan cobrado esos impuestos al comercio exterior por el simple hecho que, a juicio del personal de la aduana, tú estás utilizando un objeto que no va con el género al cual o en el cual se te está etiquetando. Entonces, estos son asuntos que, les digo, parecen triviales, parecen simples, pero que nos dan bastante tela de dónde cortar y que allá en 2016, 2017, cuando se vieron estos asuntos, pues evidentemente eran asuntos que te ponían a estudiar y que te ponían a empezar a adentrarte en todas estas cuestiones que han ido evolucionando muchísimo hasta llegar a los conceptos y las sentencias que hoy por hoy estamos emitiendo en estas materias. Y el otro caso del que les quiero comentar, este es un caso que no tiene esa, y quiero, cuando hablo de nimiedad o simpleza de los casos, no quiero que se malinterprete que para nosotros un caso es importante y otro no lo es. Para nosotros todos los casos que juzgamos y todos los juicios que tramitamos tienen la misma importancia. Sin embargo, sí tenemos que ponderar los valores que están en juego. Y en este caso, en este segundo caso o tercer caso más bien que les quiero comentar, es un caso complejo, es un caso bastante serio. ¿Por qué? Porque lo que se dañó por parte de la autoridad fue justamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Constitucionalmente nosotros tenemos, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, pues tenemos la libertad como individuos de decidir cómo vamos a vivir, si vamos a vivir solteros, si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos, si no vamos a tener hijos. Y en el punto particular de los hijos,
tenemos el derecho de elegir de manera libre y autónoma cuántos hijos vamos a tener y cómo y cuándo los vamos a tener. Es decir, tenemos el derecho a defender o a decidir cuál es nuestro proyecto de vida. En este caso particular, que es un caso de responsabilidad patrimonial del Estado, la peticionaria de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado demanda un caso de negligencia médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE son las dos instituciones principales de salud, prestadoras de servicios de salud pública en el país, y que evidentemente los servicios médicos que prestan corresponden a un servicio público que tiene que ser prestado con todas las características de regularidad, consistencia, efectividad, etcétera. Esta señora va al Seguro Social a dar a luz a su segundo bebé, porque ya era el segundo bebé al que daba luz, y en ese momento decide someterse a una operación de estas que llaman que se conoce como salpingoclasia, o en términos comunes, ligamiento de trompas de falopio. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues justamente con la finalidad de que ya no quiere tener más hijos. Para ella, su decisión es que con 2 hijos está perfecto, ya no desea tener más hijos. Aparentemente en el Seguro Social la operan, practican esta cirugía y la señora ya sale convencida o creída que ella ya no se va a embarazar. Pasan 3 años y la señora de repente empieza con síntomas de un nuevo embarazo, va al Seguro Social, les explica y les dice, oigan, es que tengo los mismos síntomas de hace 3 años que tuve a mi último bebé, pues ¿no será que estoy embarazada? Y en el Seguro Social, en lugar de darle una respuesta de, a ver, pues vamos a revisar, vamos a todo, empiezan a burlarse, porque esa es la palabra, a burlarse de ella, a decir, ay, mira, la embarazada, ¿cómo está embarazada si ya la ligamos, si la señora ya no puede tener hijos? ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que no le proporcionan atención médica y resulta que efectivamente la señora está embarazada. Tiene un tercer embarazo que ella no deseaba, que no era su voluntad tener y que ella de una forma u otra pretendió evitar al haberse sometido al ligamiento de trompas. En el Seguro Social, con esta sutileza y con este buen trato que suelen tener, le dicen a la señora textual, de acuerdo a las constancias que tenemos en el expediente, no te preocupes, esto se soluciona muy fácil, te doy tu pase para que vayas a otra clínica a que te practiquen un legrado. Entonces, ustedes tengan en cuenta o consideren que, a la señora ya le rompieron el proyecto de vida que ella tenía porque ya tiene un tercer embarazo que ella no quería. Y 2, le dicen lisa y llanamente y así de manera destemplada, ve y practícate un aborto, pues finalmente esto choca con la idiosincrasia y con la ideología de la señora, con los valores y principios que ella tenía, ¿no? Ella no estaba de acuerdo con tener un aborto. Viene, demanda o va al Seguro Social, demanda la actividad administrativa irregular. El Seguro Social concluye con que no, que el Seguro Social hizo todo el procedimiento bien y si la señora se embarazó, pues con la pena, hubiera evitado la conducta generadora del embarazo, o sea, y ellos quiénes son para decirlo, pero bueno, y finalmente nosotros emitimos una sentencia donde determinamos que efectivamente hubo una actividad irregular por parte del Estado y la problemática viene justamente en ahora cómo vamos a determinar el daño al proyecto de vida. ¿Cómo acreditamos que efectivamente la señora se le dañó o cómo acredita la señora que efectivamente se le dañó el proyecto de vida? Y además, no solo el proyecto de vida a ella, sino el proyecto de vida a sus hijos, que también son codemandantes en el juicio. ¿Por qué?
porque lo que ella tenía para repartir entre 2, para criar a 2 hijos, pues ahora tiene que criar a 3. Entonces, es una situación complicada, es una situación interesante, y también vemos la revictimización de la señora, ¿no? Las burlas de las que fue objeto por parte del personal médico del Seguro Social. Y además aquí tuvimos elementos que nos sirvieron mucho, que fue que la señora presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que sí había habido una actividad o una violación a los derechos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, eso ya nos proporcionó mayores elementos para emitir la sentencia, pero estamos ahorita en el proceso de cuantificación. El daño moral que evidentemente le generaron, pues creo que va a ser el más fácil de cuantificar, y hablo de fácil entrecomillándolo, pero el daño al proyecto de vida, las repercusiones, si estamos hablando de un daño emergente, de un lucro cesante y de todas estas cuestiones de orden civil que tienen que ver con estos casos donde no se juzga y no se atiende y no se valora esta perspectiva de género, pues es lo que tenemos en la mesa. Entonces, para mí estos han sido casos interesantes, casos paradigmáticos, y también tengan en cuenta algo que le suma un extra o que es un extra a este tipo de casos. Yo estoy en una región donde prevalecen los usos y costumbres, en Oaxaca. Entonces, en Oaxaca ustedes saben que hay 520 y tantos municipios, y muchos de estos municipios se rigen por los usos y costumbres. Entonces, consideren también lo problemático que es que las mujeres puedan acceder a la justicia rompiendo los machismos o los estereotipos de las mujeres calladitas se ven más bonitas, las mujeres en su casa están bien. Entonces, son asuntos interesantes que nos han permitido o me han permitido en lo personal, junto con el equipo de trabajo que tengo, estudiar e involucrarnos un tanto en estos asuntos. Y bueno, creo que ya tengo o todavía tengo tiempo. Tú dime, Susana. Ya, un par de minutitos, maestra. Bueno, pues esos son los asuntos que quería comentar. Y regresando también a esta parte de los usos y costumbres, fíjense que ha sido complicado en otros tipos o en otros juicios de responsabilidad patrimonial, donde las actoras son las esposas de personas que han sufrido daños, el decirle a las señoras sin revictimizarlas, ok, tú eras una persona que tenías el rol de ama de casa, tu esposo se murió por una negligencia médica, por una deficiencia en la prestación del servicio de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora, aplicando la perspectiva de género, te tengo que decir, y lo voy a poner en un término muy liso y muy llano, pero que no quiero que se malinterprete de ninguna manera. ¿Cómo decimos a la señora con una manera fundada, motivada y sin ser hirientes o sin revictimizarla, que dejó el rol de ser una persona mantenida, una persona a la que le proveían todo, y ahora es la cabeza de familia? Entonces ahora enfréntate a esta situación de dejar de solo recibir los recursos para convertirte en el proveedor. Y además convertirte en el proveedor en una región donde el trabajo de las mujeres, donde el desarrollo de las mujeres y el que las mujeres sean más que amas de casa es muy complicado. Entonces son situaciones complejas, son situaciones interesantes, son juicios, son resoluciones que hemos tenido que tomar y que pues se las comparto para ver la experiencia o para que tengan un poquito de referencia de el tipo de asuntos que en materia de equidad de género pueden llegar o podemos llegar a resolver, tanto simples como si traes una bolsa o no, o un reloj y no eres niña o niño, a este tipo de casos mucho más complejos. Gracias, Susana.
Así es, magistrada Claudia, pues muchas gracias. La verdad es que justamente la idea de este ejercicio es poder tener una perspectiva comparada desde cómo se vive el atender, juzgar con perspectiva de género desde las personas juzgadoras y cómo se vive también este aspecto desde las autoridades administrativas, que justamente ya está con nosotros por aquí la maestra Yuli Rodríguez, la comisionada ejecutiva de atención a víctimas. Maestra, pues le cedemos la palabra. Perdón, me parece que nos falta ahí. Listo, ya. Es que el Google Meet no ha sido el día de hoy mi gran amigo y ando sufriendo un poco. Oigan, pues muchísimas gracias primero que nada por la invitación, tanto a la magistrada Susana como compartir espacio con la magistrada Claudia Lucía. No me queda más que agradecer principalmente a la unidad de género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como siempre pues nos reciben a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y hemos sido un espacio, o más bien han sido un espacio en donde se comparten las reflexiones y la voz, pues muchas veces tanto de las personas víctimas como de las interpretaciones que se han dado a cabo, ¿no? A mí me gustaría centrar mi participación principalmente en algunos puntos relacionados con qué es lo que se entiende cuando hablamos en un caso emblemático, un caso paradigmático que tiene que ver con género y qué es lo que esperan las víctimas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos tantos factores que reflexionar, porque podemos tener un caso, que es un caso concreto, pero en donde a lo mejor tenemos que incorporar la perspectiva de género y al mismo tiempo tenemos que incorporar la perspectiva de infancias y al mismo tiempo tenemos que incorporar una perspectiva victimal en donde las víctimas se tiene que aplicar el principio de centralidad, ¿no? Que es decir, todos los factores que están alrededor, pues lo principal va a ser cómo rescatar los derechos de las víctimas en ese sentido. Y pareciera un trabajo abismal, perdón, pareciera que es un trabajo abismal porque uno de pronto diría, bueno, con todas estas, de manera coloquial, cachuchas, ¿cómo podríamos nosotros realizar una reflexión en ese sentido? Y esos son los retos a los que nos enfrentamos en casos de carácter paradigmático, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de casos paradigmáticos de temas de violencia de género, y ahorita escuchaba con mucha atención la intervención de la maestra Claudia, me parece muy importante justo los análisis que se hacen primero desde la contextualización de lo que es ser mujer y de lo que es pensarse mujer, ¿no? Porque eso es lo que marca también la diferencia acerca de cómo se va reproduciendo la violencia contra las mujeres o la violencia por las condiciones de género. Y eso es importante para tener una adecuada comprensión del fenómeno de la violencia o la problemática de la violencia contra las mujeres que se ejerce día a día. Les voy a poner un ejemplo. Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenemos un registro de más de 70,000 víctimas desde que se creó la SEAV a la fecha. De ese registro, cabe destacar que registramos víctimas desde el foro local hasta el foro federal. Lo interesante es, cuando hablamos de víctimas del fuero federal, la mayor parte de las víctimas directas son hombres. Estamos hablando que las personas que son víctimas directas o que sufrieron directamente el hecho delictivo, pues por una desaparición, por un secuestro, por algún otro tipo de delito establecido en el Código Penal Federal, son hombres. Y las víctimas indirectas, la mayor parte son mujeres. Esto tiene una lógica, porque sobre todo, pues lo vemos en la actualidad, las madres son las buscadoras, no solamente buscan a sus hijos, no solamente buscan a sus esposos, buscan a sus hijos de sus hijos, incluso muchas circunstancias, ¿no? Entonces, eso nos hace reflexionar sobre la importancia en cómo incorporamos la perspectiva de género, pero al momento de acompañar a las víctimas indirectas. Y por otra parte, llama la atención, por ejemplo, cuando estamos hablando de las víctimas registradas por las comisiones estatales de atención a víctimas, cambia totalmente la lógica de atención. La mayor parte de las víctimas directas son mujeres. Y estamos hablando casos de violencia familiar, feminicidio, tentativa de feminicidio, entre otro tipo de delitos. Y entonces la lógica de atención para las instancias estatales, pues debe ser desde una perspectiva de género, donde las mujeres son víctimas directas y entonces la centralidad debe de estar con ellas. Y estos son ejemplos bien importantes de cómo tenemos que comprender los fenómenos
bajo los cuales se va desarrollando esta problemática de la violencia contra las mujeres. Una de las experiencias que yo les puedo decir a partir de este caso que les estoy manifestando, o este ejemplo que les estoy manifestando, es que antes de mi llegada se les pedía a algunas víctimas que demostraran fiscalmente ciertos datos. Por ejemplo, la SEAB otorga una medida mensual en apoyo a la alimentación para las víctimas. Pero cuando yo me empiezo a reunir con estas mujeres, lo primero que me dicen es, oye, pero Yuri, yo toda la vida he sido una mujer ama de casa o que me dedicaba a las labores domésticas, desaparecieron mi hijo y mi esposo. Y ojo, no solamente fue un caso, fueron muchos casos a los que nos encontramos en esta lógica. Desaparecieron mi hijo y mi esposo, yo ni siquiera concluí la primaria. ¿Cómo esperas que yo haga una constancia fiscal o una factura sobre lo que yo estoy viviendo? Y eso nosotros diríamos, claro, pues tiene toda la razón. El problema es cómo desde la SEAB informamos esta situación a las instancias de fiscalización para decirles, oye, va a haber ciertos casos en donde hay mujeres o donde hay grupos en situación de vulnerabilidad que tal vez no van a poder cumplir con este requisito y eso no amerita una sanción a la instancia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la que otorga los recursos o un cuestionamiento, sino más bien atiende a un tema contextual que ni siquiera hemos analizado, ¿no? Entonces, estas lógicas son bien importantes porque no solamente estamos hablando en materia fiscal, por ejemplo, también lo mencionamos en la materia de salud. Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuando llegan las mujeres o cuando llegan las personas que son víctimas de violencia, ya sea de manera directa o por hechos indirectos, lo primero que se les ofrece es una atención multidisciplinaria. Y una de estas situaciones de atención multidisciplinaria es ofrecerles servicios de salud mental, principalmente una sesión o un proceso terapéutico que les ayude a no superar el duelo, no a superar el hecho delictivo, porque eso ya está más que rebasado, nadie supera los hechos delictivos o las violaciones a derechos humanos, pero sí a brindarles herramientas para efecto de que este hecho delictivo no impacte de manera negativa en sus vidas. Y lamentablemente vivimos en un país, igual que América Latina, tiene resistencia al acceso a los servicios de salud mental. Y ojo, una es la problemática, el acceso a servicios de salud mental, y la otra es la resistencia a recibir los servicios. Estamos hablando de que prácticamente el 90% de las víctimas indirectas, y en la mayoría de las que hablamos, mujeres, no quieren recibir servicios de salud mental, principalmente terapia de ayuda y acompañamiento, porque ellas ya están estereotipadas en donde una terapia o recibir terapia es solamente para las personas que están locas. Cuando la idea es brindarles las herramientas o dotarles las herramientas para que las víctimas cuenten con las necesarias circunstancias cuando un hecho delictivo o cuando otra circunstancia detone. Por ejemplo, tenemos casos en donde las víctimas se nos acercan a nosotros enojadas, aunque no sabemos por qué, muy probablemente cuando desapareció su familiar, cuando es cumpleaños de su familiar o cuando hay alguna fecha importante. Quiere decir que todavía no se han brindado las herramientas necesarias para cerrar el duelo. Y si eso lo trabajamos durante 10 años y las víctimas no han accedido a servicios de salud mental y física durante 10 años, si empiezan a generar implicaciones en la materia de salud, no solamente relacionadas con el tema mental, más adelante ya empezamos a tener presentaciones o una presentación temprana de enfermedades crónico-degenerativas como presión alta, diabetes, otro tipo de enfermedades cronodegenerativas o bruxismo por toda la presión que llevan las mujeres o que llevan las víctimas en este tipo de sentidos. Y que muchas veces los médicos lo que nos dicen es que esto se pudo haber prevenido si hace 10 años se les hubiesen brindado los servicios, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias y esta adecuada comprensión de los diversos fenómenos que existen alrededor de la violencia contra las mujeres es una herramienta súper importante para incorporar la perspectiva de género en una sentencia o en un caso paradigmático. Otra circunstancia me parece muy importante y lo establecen también diversos criterios internacionales es el análisis generalizado del fenómeno de las violencias contra la mujer. Y esto es importante porque muchas veces, así como nos piden que aislemos los casos,
no vemos que forman parte de un contexto o forman parte de un tema contextual o de un tema situacional. Y entonces lo que hacemos es pensar que ese es el único caso y no se generan acciones que puedan impactar en el libre desarrollo no solamente de las mujeres que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, sino que muchas veces se siguen generando una serie de criterios que siguen cuestionando a las mujeres. Les voy a poner un ejemplo. Para empezar, ya hay un caso en CEDAW, si no me equivoco, versus en Filipinas, en donde una mujer que era empresaria denuncia a su jefe directo, que además era el jefe dueño de la empresa, ¿no? En donde ella dice, yo viví violencia y fue agredida sexualmente por esta persona. Para empezar, en su país le cuestionaron porque le dijeron, ¿cómo una mujer ejecutiva como tú, con tanto poder, pues pudo haber vivido agresión sexual por parte de su megapatrón? Porque además, o sea, tú te pudiste haber opuesto, o sea, pues eres la mujer más empoderada. Y por el otro lado, el análisis generalizado o el conocimiento generalizado de la violencia te hace reflexionar y decir, no, en un país en donde estamos, en lugar de el principio de buena fe que rinde o que debe estar en todas las víctimas y el principio de centralidad, en los casos de mujeres, cuando una mujer vamos y decimos lo que pasó, lo que sucedió, lo primero que se hace es cuestionarnos y decir, ¿tienes pruebas de? ¿Lo grabaste? ¿Lo cuestionaste? Al menos existió resistencia, porque además en este caso lo que dicen es que no hubo resistencia, porque este señor lo que le dijo fue en el auto, pues, ¿quieres tener relaciones sexuales conmigo o no? O si no, te corro. Y entonces ella se subió amablemente al auto, acudió al hotel y tuvo relaciones sexuales con la persona. Entonces dicen, no, pues es que fue consenso porque se subió al auto. No hubo un consentimiento de antemano y hubo una amenaza, ¿no? Este caso marcó un precedente muy importante, no solamente en Filipinas, sino a nivel internacional, por el hecho de creer en lo que nos dicen las víctimas. Y que si bien es cierto, muchas veces podríamos existir o podrían no existir circunstancias de tiempo, modo y lugar para describir el testimonio que nos están dando las víctimas, se junta con otro tipo de principios que se establecen en el marco jurisdiccional nacional, por ejemplo, para realizar una serie de acciones adicionales, ¿no? Ya la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, pues, tratándose de casos en donde hay una situación de vulnerabilidad, además de mujeres y niños, debe de existir una vocación más allá de todas las personas o de todo el Estado mexicano de actuación, ¿no? Y aquí les voy a poner un caso emblemático. Hace poco, ante un juzgado de distrito en materia administrativa, se revisaba un caso sobre la recuantificación en materia de reparación del daño de un caso, en donde estaba involucrada una familia. La víctima directa mayormente afectada era un niño menor de edad. En el momento en que sucedieron los hechos, este niño tenía 3 años, estamos hablando de que ahora ya tenía 16 años, y desde la SEAP tenemos conocimiento que el abogado que litiga el caso cobra el 40% sobre lo recuperado más impuestos a las víctimas. Eso sin considerar que el juzgado de distrito estaba considerando una sentencia altamente millonaria y sin que el Estado mexicano se haya exceptuado, por ejemplo, de pagar la rehabilitación, de pagar otro tipo de acciones a favor de la familia. Estamos hablando meramente de la compensación, el dinero económico que se le iba a entregar a las víctimas. Bueno, en ese momento, nosotros yo iba llegando a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y solicito una reunión con los magistrados, porque el caso ya había llegado al tribunal colegiado, y a los magistrados lo que les digo es, me preocupa que tenemos un caso en donde estamos hablando de infancias y estamos hablando de jóvenes o personas que todavía no cumplen la mayoría de edad y en donde no estamos garantizando el derecho a las víctimas saber qué es lo que se va a hacer con el dinero que les vamos a otorgar desde la SEAP. Y lo que yo les decía a los jueces es, si ustedes lo reflexionan, esto es un derecho constitucional, aunado al tema de principio del interés superior de la infancia, en donde los órganos jurisdiccionales también tienen la obligación de, aunque no sea materia de la litis, revisar si puede existir una situación de vulnerabilidad. Pues lamentablemente los magistrados lo que me dijeron es, no es materia de la litis y nunca se cuestionó en el amparo, abogada. Si usted lo hubiese solicitado, bueno, pues nosotros tuviéramos que interpretarlo, ¿no? Contrario sensu, por ejemplo, un caso que tuvimos en donde una de las víctimas
un día llegó a uno de los centros de atención integral en Ciudad de México y era una niña menor de edad, aproximadamente de 10 a 11 años, en donde lo que nos dijo es, yo no quiero regresar con mi papá, que además era quien le estaba acompañando, sufro violencia, sufro acoso, y muchas veces cuando mi papá se emborracha, sufro agresión sexual por parte de sus amigos. No quiero regresar con mi papá. En ese momento se iniciaron las diligencias correspondientes. Una vez que se inician las diligencias, se pone a disposición a la niña ante el Ministerio Público para efecto de que se hagan las diligencias, y en uno de esos casos, ¿qué creen? El papá presenta un amparo buscador. Y el amparo buscador y la denuncia era en contra de la Comisión Ejecutiva por la desaparición de su hija. Ojo, el papá había atestiguado que su hija iba a ser puesta a disposición del Ministerio Público y se le hizo constar mediante una constancia de hechos, y además vio cuando la patrulla se llevó a su hija. Y aún así, él, influenciado por un grupo de abogados, decidió presentar un amparo porque su hija, él no sabía dónde estaba su hija. Ante estas circunstancias, eso hizo que el juzgado, actuando en el principio de interés superior de la infancia, primero que hizo, decretar alerta Amber. Una vez que se solicitó la alerta Amber, lo que hizo el juzgado fue verificar que realmente el dicho de la SEAP era que esa niña se encontraba en un refugio. Una vez que hizo eso, mandó un ministerio público para efecto de que entrevistara a la niña y le preguntara si esa era su voluntad. Y después de eso, una vez que determina, ustedes sabrán, en el amparo, pues ya no tenía efectos el amparo porque pues no lo desapareció una autoridad. Sin embargo, nos llamó bastante la atención el criterio de esta jueza, porque esta jueza lo que dijo es, tomando en consideración el principio del interés superior de la infancia, yo veo que aquí tengo a una niña y tengo un conflicto con su padre o tutor. Entonces, le instruyo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para efecto de que lo que se localiza a su familiar más directo, ella se encargue de la protección, y una vez que ya tenga con su familiar directo, la ponga a disposición y en un futuro también se encargue de garantizar no solamente su protección, sino su libre desarrollo. Bueno, ya la historia se desenlazó en que encontramos a su mamá se acercó con nosotros, porque además vio la alerta Amber publicada, se acercó con nosotros, nos explicó que existía un contexto de violencia, que el señor se llevó a su hija y que, bueno, pues quería recuperarla, hicimos los estudios necesarios, se lo entregamos y garantizamos este tipo de circunstancias. Pero ven cómo son dos casos en donde encontramos el interés superior de la infancia presente y los criterios de los jueces son totalmente contradictorios, ¿no? ¿Por qué? Porque en uno, la juez hizo un análisis generalizado del fenómeno de la violencia y en el otro, el Poder Judicial no hizo un análisis generalizado de la violencia hacia las infancias, suponiendo sin considerar que pudo haber sido una niña. Y en donde lo que les decíamos es, podemos entender perfectamente que los tutores se van a quedar a cargo del patrimonio que va a estar recibiendo esta niña, que no estamos hablando de 200 pesos, estamos hablando de más de 40 millones de pesos. Y que estos 40 millones de pesos estaban siendo destinados en mayor medida para que fueran entregados a este niño sobreviviente por un hecho violatorio de derechos humanos, en donde sabemos que el abogado cobra el 40% sobre lo recuperado. Quiere decir que la cuantificación que hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar su proyecto de vida de esta infancia no va a poder ser. ¿Por qué? Porque esos 40 millones de pesos que nos instruyó un juzgado a realizar y que se podría prestar hasta para actos de corrupción, fueron retirados y no van a llegar directamente a la infancia. Primer punto. Segundo punto, no sabemos si el dinero restante los papás van a llevar una adecuada administración. Por ejemplo, tenemos casos en donde las víctimas, que estamos hablando de familias, cobran el porcentaje sobre lo recuperado, bueno, cobran el porcentaje de la reparación del daño y posteriormente llegan ya las infancias que ya cumplieron la mayoría de edad, a partir de los 19, 20 años de edad, y dicen, yo necesito que me repares porque yo no vi ese dinero. Y entonces entramos a nuevos litigios, pero además dejamos en situaciones de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los elementos que tenemos que reflexionar. Más allá, pues también
creo que va muy relacionado con otro punto adicional, que es la de la perspectiva de género, que es identificar relaciones desiguales de poder entre los géneros, ¿no? El uso del lenguaje no sexista, fíjense que es bien interesante, porque creo que uno de los avances que hizo el Poder Judicial a nivel federal fue buscar las sentencias, o buscar que las sentencias actualmente fueran de lectura, pues más allá de rápida, lectura entendible. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión también de que a veces son diferentes los tipos de infancias, ¿no? Por ejemplo, desde la SEAP tuvimos que hacer una cómic o una especie de historieta, ya con diseño, con cuentos y todo, porque aunque la sentencia era de lectura fácil, podríamos ponerlo entre comillas, las niñas no alcanzaban a percibir un caso de feminicidio, que era el de su mamá, cometido por elementos de la Marina, ¿no? O sea, es un tema muy complejo para explicárselos a niñas menores de 7 años de edad. Entonces, lo que hizo nuestro equipo de atención y acompañamiento fue proponer que el equipo de comunicación hiciera una historieta en donde contara estas situaciones y en donde la centralidad radicara principalmente en las niñas, ni siquiera en el caso del asesinato de su mamá, sino en las niñas y el impacto que tenía esta sentencia en ellas, ¿no? Entonces, muchas veces el uso del lenguaje no sexista también implica un uso del lenguaje de lectura rápida, pero también un lenguaje entendible, ¿no? Uno de los ejemplos que yo les puedo dar actualmente es, creo que ustedes también conocen algo que se llama ambiente controlado, que es al concluir el año, el ejercicio fiscal, en diciembre todos los poderes empiezan a tener un poco más retrasados lo que es el sistema de pagos, todas las cuestiones que se puedan haber. Si nosotros decimos ambiente controlado a las víctimas, por ejemplo, lo primero que ellas dicen es, nos van a quitar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque no son términos incluso tan accesibles para las víctimas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que lo reflexionemos en ese sentido. Y bueno, creo que podríamos hablar de muchos casos paradigmáticos que se pueden prestar en este tipo de circunstancias. A mí me da mucha pena hablar siempre con ustedes pensando en la perspectiva de género, la incorporación de la perspectiva del género desde el Poder Judicial, cuando ustedes son los que mejores conocen sentencias internacionales, sobre todo las que son dictadas en contra del gobierno mexicano, otras más allá que llegan a establecer o llegan a trascender casos, por ejemplo, el de Belis Franco versus Guatemala, me parece que es un caso muy emblemático en casos de feminicidio. Estos casos que les comenté también son importantes y nos ayudan a entender incluso cuáles son las acciones en materia de reparación del daño que debemos de realizar, porque muchas veces, vamos, yo les diría, incluso no solamente desde el Poder Judicial, sino desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o incluso desde las autoridades responsables, se proponen medidas de satisfacción y no repetición de carácter irrisorio, y que muchas veces no van a tener un impacto ni en la política pública ni en la vida de las víctimas, ¿no? Y al contrario, son complejas. Actualmente en la SEAP, por ejemplo, estamos reflexionando el impacto de las medidas simbólicas en las medidas de rehabilitación y no repetición. Y estas medidas simbólicas, pues muchas veces se piensan en memoriales, en monumentos, en nombres de calles, pero hemos encontrado casos de acciones de carácter simbólico que no precisamente tiene que ver un memorial, o no precisamente tiene que ver con una estatua, o no precisamente tiene que ver con el nombre de una calle. Les voy a dar uno de los últimos ejemplos que tengo y que me reportó la Asesoría Jurídica Federal. Es el caso de una joven que estaba estudiando biología, pero esas biologías raras con carreras muy, muy especiales, y derivado a una negligencia médica fallece. Los papás estaban además muy afectados porque era la primera generación, o sea, ella era la hija de la primera generación que llegaba a estudiar algo, y además era algo que se escuchaba súper rimbombante, ¿no? Biología molecular, no sé qué cosas, ¿no? Y esta joven también estaba en un grupo especializado que estaba investigando el desarrollo de una abeja que se estaba especializando y que estaba haciéndose ya más resistente a los insecticidas que se esparcen, sobre todo en la zona del sur. Y bueno, entre todo el trabajo que estaba dando, cuando estábamos hablando de medidas simbólicas de rehabilitación y de satisfacción y no repetición, porque además se había ofrecido un acuerdo reparatorio, las víctimas lo que decían es,
que a ellos les dolía mucho que Abril, porque así se llamaba su hija, no había acabado de concluir la investigación. Y de manera paralela, ellos se habían enterado que se había desarrollado en ese tiempo una nueva cepa de abejas que iba a contener ya el avance tecnológico que Abril no logró ver. Y entonces se nos pareció muy interesante investigar, no solamente con la área que ella estaba estudiando, si esa nueva cepa de abeja, en lugar de llamarse CSW/3000, se podía llamar Abril. Y así sucedió. Se hizo el acuerdo, se estableció, se inscribió, se puso dentro del acuerdo reparatorio y esa cepa de abeja se llama Abril. Entonces, muchas veces pensaríamos en memoriales, pensaríamos en cosas que incluso podrían ser caras. Yo les voy a dar el mejor ejemplo, creo que es el caso de Digna Ochoa. Por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, una de las acciones simbólicas que se estableció fue cambiar el nombre de 2 calles. En Veracruz, la calle, que más bien es una avenida, que es la de Salinas de Gortari, y en la Ciudad de México, cambiarle el nombre a la calle que estaba enfrente de la Procuraduría de la Ciudad de México, hoy Fiscalía. Para la de la Fiscalía no hubo ningún problema, porque pues es una calle en donde está toda la Fiscalía General de Justicia. Pero cambiarle el nombre a una calle, casi avenida, en Veracruz, ojo, no es que los vecinos adoraran y honraran mucho a Salinas de Gortari. El punto es las implicaciones en materia de propiedad que iba a conllevar cambiarle el nombre a la calle de Salinas de Gortari a Digna Ochoa. Entonces, todas esas cuestiones son bien importantes cuando las hablamos con las víctimas y es lo que nos hace reflexionar y llegar a casos emblemáticos o casos paradigmáticos en temas de género. A mí me parece que los casos paradigmáticos y emblemáticos siempre pueden ser trascendentes y nos pueden ayudar a marcar la pauta si los analizamos con perspectiva de género, pero sobre todo si vamos acompañados con las víctimas, ¿no? Y bueno, tras haber ocupado el micrófono de una manera tan apasionada, lo cual les pido una disculpa, también les ofrezco una disculpa por estar el día de hoy un poco normada. El clima no es mi mejor amigo, aunque me gusta el frío, pero pues quiero agradecerles de nuevo esta amable invitación. Espero que les haya gustado esta intervención, que les invite a reflexionar, a leer un poco más sobre esta parte de los casos paradigmáticos y sobre todo a que se queden con esa reflexión. Todos los casos que puedan llegar a su escritorio o al escritorio de su equipo, seguro que va a ir acompañado de un tema de perspectiva de género. Muchísimas gracias. Pues gracias a usted, comisionada. Muy interesante su participación, que en conjunto con la participación de la magistrada Claudia, pues nos da una muestra de cómo funciona en la práctica, ¿no? Cómo es la práctica ya en la aplicación, en la defensa realmente de la perspectiva de género, en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y todos estos elementos pues que ya se van analizando caso por caso y nos permiten encontrar pues áreas de oportunidad y otros elementos para resolver de otra manera, ¿no? Entonces, agradecerle mucho a las dos. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas, que la realidad es que sí llegaron varias. Entonces, voy a tratar de ser lo más sucinta posible porque tenemos un poquito el tiempo encima, pero se las voy a ir enumerando. Nos llegaron a través de los medios electrónicos las siguientes preguntas, son 6 preguntas. La primera es, ¿cómo conciliar los usos y costumbres con la perspectiva de género? Que eso me parece que va dirigido a tu participación, magistrada Claudia. La segunda es, ¿cuáles son las iniciativas que se han fomentado en cuanto a los usos y costumbres para sensibilizar a las poblaciones acerca de la igualdad de género? Que eso me parece que puede ser incluso para las dos, a lo mejor más dirigida para la comisionada. La tercera, después de recibir casos como el del reloj y el bolso, ¿cuáles son las medidas que se imparten con el personal en la aduana que ha tenido esas acciones? Esa me parece que va dirigida a ti, magistrada Claudia. La cuarta es, ¿se imparten capacitaciones o actividades de sensibilización al resto del personal? Me imagino que con relación a la anterior, ¿no? La quinta, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan al momento de allegarse de los medios de prueba y a los peritajes necesarios para emitir sus sentencias? Bueno, eso creo que puede ser también para cualquiera de las dos, o para las dos. Y, bueno, otra más.
¿Tendría que ordenarse la designación de un administrador externo cuando un menor obtenga una compensación económica hasta que cumpla la mayoría de edad para evitar dilapidación? Interesante esa pregunta. Y una última, ¿ustedes reciben algún apoyo emocional para sobrellevar los casos que llegan a su escritorio? No. Pues muchas preguntas. No sé si quieren que empecemos contestando a lo mejor tú, Claudia, para seguir el orden de la sesión. Ok, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y bueno, efectivamente es complicado armar o hacer un entramado entre los usos y costumbres y la equidad de género. ¿Por qué? Porque las mujeres en estas zonas donde prevalecen los usos y costumbres, justamente es eso, usos y costumbres que vienen arraigados de tiempo atrás, donde prevalece el machismo, donde prevalece el predominio del hombre sobre la mujer, donde la mujer es un objeto más y no es un individuo que goce de derechos. Entonces, el primer paso y el más complicado es hacer que la mujer asuma y reconozca que tiene derechos y que los ejercite. Es complejo, es muy difícil. Aquí voy a mencionar rápido una comunidad que tenemos en San Martín, Tlapazola, que es de artesanas, que son mujeres de barro rojo, quizá la comisionada la conozca, y es emblemático el caso de la artesana de Macrina Mateo, que fue la primera que rompió con esos paradigmas de la mujer en su casa se queda, pero a Macrina le costó romper incluso con el lazo paterno para rebelarse y ser una artesana que saliera de Tlapazola, ¿no? Entonces, es complicado. Nosotros tratamos de armonizar y justamente les decía, en este tipo de sentencias, pues ser lo más sutiles y lo más accesibles con un lenguaje quizá, como decía la comisionada, entendible, voy a utilizar un término dulce, suave, donde no la revictimicemos y la hagamos consciente de que es una persona que goza de los derechos que cualquier individuo y tratar sí de romper con estos usos y costumbres. Hasta donde yo tengo entendido, no sé si la comisionada lo sepa o tenga conocimiento, el tratar de desensibilizar a las personas o de romper con estos usos y costumbres a través de capacitación es bien difícil porque de entrada se resisten. Y aquí aplican usos y costumbres incluso para la elección de autoridades. Entonces, es súper complicado en ese sentido. Muchas gracias, Claudia. Comisionada. Ok, ya. Bueno, miren, de hecho sí conozco a Macrina, pero no en mi calidad de comisionada. La verdad, yo conocí de su caso desde antes de ser comisionada. Y una vez estando en un viaje en Oaxaca con una amiga, no dudamos en aventarnos para allá, conocer a su colectiva, la cual nos quedó bastante sorprendidas, comprarle, consumirle. Yo creo que ese es uno de los elementos y vivir su experiencia y su historia, porque además justo ustedes la ven y a nivel para una persona, como ellas dirían, o como dirían en el sur, para una persona que habla Castilla o que estamos muy capitalizados, pues sería una vida normal que está llevando cualquier mujer. Para ella le costó toda una lucha y toda una cultura de vida, ¿no? Y eso es bien interesante que lo miremos a partir de lo que está diciendo ahorita la magistrada. A mí me parece que hay que entender el tema de los estándares de los usos y costumbres, a través de lo que dice la Comisión para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Una de las medidas que establecen para reforzar la obligación de los estados de combatir los estereotipos es adoptar todas las medidas adecuadas para modificar y derogar no solamente el marco normativo, sino aquella uso y práctica que discriminen a la mujer, ¿no? El tema es la concepción que nosotros tenemos, porque muchas veces queremos hacer la concepción a partir de lo que nosotros somos, de lo que vivimos nosotros y desde nuestra propia cosmovisión o de nuestras propias creencias. Y yo creo que ahí es donde están los retos que enfrentamos como institución.
Les voy a comentar un caso que a mí me llegó cuando yo estaba como abogada, yo litigaba como defensora de derechos humanos, eran mis primeros pininos, la verdad, o sea, yo creo que ni litigaba, yo más bien salí paniqueada y asustada, pero era un caso que se litigó en Chamula por un tema de contexto de violencia familiar. Si ustedes saben, en Chiapas, sobre todo la comunidad chamula, llega a ser un poco incluso agresiva desde sus orígenes o desde su construcción. Se los voy a poner así. En Chamula existe la creencia de castigar a los santos, porque si tú le pides un favor al santo y no te lo cumple, entonces lo castigas. Y no solamente les llegan a cortar las manos a los santos, sino la cabeza, o sea, dependiendo el grado de no cumplimiento del acuerdo que se tuvo con el santo. Bueno, pues imagínense a qué nivel estábamos acá. En otra cosa, en Chamula está permitido el divorcio, ¿no? Está permitida la separación de las personas, ¿no? Cuando nosotros conocimos este caso, yo estaba acompañando una organización de derechos humanos, y cuando conocimos este caso, era un caso en donde este hombre todos los días llegaba borracho, todos los días llegaba ebrio, todos los días se justificaba el tema de, es que pobrecito está tomado desde su comunidad, y esta mujer de verdad, otra golpiza más, era un feminicidio, o era una estadística más del feminicidio. Cuando decidimos asumir su caso, ella decide primero, antes de irse a las vías institucionales o las vías normales, irse por sus autoridades de usos y costumbres. Ella decidió hacerlo así y nosotros no entendíamos por qué, porque decíamos prácticamente las tenemos de perder. Cuando hicimos las argumentaciones, cuando buscamos todas estas partes de incluso la indiciocracia en Chiapas y en Chamula, nos sorprendió mucho que el Consejo llegó a determinar que sí existían elementos para la disolución de la relación, porque ni siquiera le llaman matrimonio, ¿no? O sea, es otro tema más profundo. Y las interpretaciones que hacía el Consejo era, en primer lugar, si hay una violencia, este hombre es muy malo, lo sancionaron, incluso le quitaron las tierras ejidales que tenía en ese momento, pero ella también tenía una responsabilidad, porque ella no había sido lo suficientemente mujer para conducir al hombre por la esfera del bien. Y a ustedes, como ustedes, ahorita ya estoy viendo las caras de Susana y de Claudia, dicen, yo no puedo con eso. Sí, en efecto, yo hace 29 años tampoco podía con eso, ¿no? Bueno, no menos, 20 años. Hace 20 años yo no podía con eso. Sin embargo, cuando le planteamos a la víctima este escenario, lo que ella, y por tanto al hombre se le quitaban las tierras, se disolvía en la relación conyugal, y por el otro caso la mujer se disolvía la relación conyugal, ella se quedaba al cuidado de las tierras ejidales hasta que sus hijos fueran mayores de edad, y en castigo, que ni siquiera es castigo, porque es una especie de expiación de la pena en esta parte de usos y costumbres, ella tenía que recibir 5 latigazos y 5 azotes en la plaza pública de la comunidad. Obviamente, para nosotros, desde la lógica que vivimos en la cultura, estaríamos atacadas. Yo a la fecha sigo atacada con esta parte de la resolución. Cuando le hablamos con la víctima, lo que ella nos dice, sí lo quiero. Nosotros decimos, ¿cómo quieres recibir 5 azotes? ¡Vámonos! Ya hay un antecedente de tu autoridad de uso y costumbre. Vámonos con eso a las normales para efecto de que se disuelva. Y la lógica de ella era simple y sencilla. Si ella se iba a litigarlo a las instancias administrativas de su localidad, eso iba a implicar una discriminación de su comunidad. Porque para ella los azotes no eran un castigo, era una expiación de la pena. Y entender esos elementos para nosotros fue muy complejo y lo tuvimos que entender con la mujer. Ojo, no quiere decir que estamos de acuerdo con ello. Les estoy hablando de un caso de hace más de 20 años. No estamos absolutamente nada de acuerdo, pero para ella era más importante el hecho de que ella y sus hijos siguieran perteneciendo a la comunidad, y para ella ya había sido un avance llegar a donde llegó, que era disolver el vínculo de la relación que existía, y además que las tierras que estaban a su cuidado posteriormente se las iba a poder entregar a sus hijos. Entonces, creo que muchas veces entre que satanizamos los usos y costumbres, no entendemos las lógicas, pero muchas veces también los usos y costumbres han excedido de este criterio en donde dicen, a ver, los usos y costumbres son usos y costumbres cuando no violentan derechos humanos.
Cuando generan violaciones a derechos humanos, entonces ya no son usos y costumbres. Podrían ser cuestiones que exceden el uso y costumbre, ¿no? Y creo que si los analizamos, por ejemplo, desde las historias del derecho agrario, desde los temas ejidales, que muchas veces son donde se ha establecido criterios en contra de las mujeres, podríamos analizar que no precisamente ese era el tema del uso y costumbre, ni siquiera en los temas de decisiones, incluso es la interpretación que se da a la parte de los usos y costumbres por parte de las personas que están presentes, ¿no? El mejor ejemplo que les podríamos decir, ¿no? Ahora, una persona que se identifica, yo actualmente tengo un caso, una persona dice identificarse como del sexo femenino, luego entonces pide atención como si fuera del sexo femenino. Pero eso es entrando de la oficina adentro. Saliendo de la oficina se le olvida que ya no se identifica como parte del sexo femenino. Entonces lo que está buscando es una serie de privilegios, ¿no? Entonces esa para mí sería una de las reflexiones que estaríamos viendo, que deberíamos de estar reflexionando y sobre todo conocer más a fondo cómo se da esta parte del uso y costumbre y qué parte se identifica o qué parte es necesaria dentro de la comunidad, ¿no? Creo que muchas veces si les explicamos a las comunidades la importancia de las mujeres, ellas mismas lo entienden, ¿no? Y creo que eso ha sido el éxito de los cambios estructurales en usos y costumbres para las comunidades. Estoy totalmente de acuerdo con la magistrada. Talleres y capacitaciones no funcionan absolutamente de nada. Para cambiar usos y costumbres es necesario entrar a comunidades, sensibilizar a las comunidades y otra, ser parte de las comunidades. Entender la lógica y el origen que dan los usos y costumbres, sobre todo, y cuestionarlo a la luz de la importancia de esos usos y costumbres sobre la preservación de la comunidad original. Creo que eso es lo más importante que hay que cuestionar en este sentido. Y sí, y en este tema, por ejemplo, nada más abundando rapidísimo, en esta identificación o preponderancia del género femenino, tenemos a los mushes, justamente aquí en Oaxaca, que son varones que nacen con el género masculino, pero ellos se identifican con el género femenino, asumen una personalidad femenina y son los más orgullosos de representar a la comunidad mushe, que son los que van a ser los encargados de cuidar a las mamás, ¿no? Porque siempre las cuidadoras esenciales de la familia son las mujeres. Entonces, coincido con lo que decía la comisionada. Si pasamos a la pregunta siguiente de la aduana, rapidísimo. Bueno, si recuerdan, yo le hice el contexto de que esto fue en los albores, aunque se oía garromántico, del siglo XXI. Hoy por hoy creo que ya es mucho más aceptable el uso de objetos de naturaleza personal de una manera indistinta, que ya no hay esa cerrazón. En aquel momento era personal de la aduana que pertenecía al SAT. El SAT sí tiene cursos de capacitación en esta materia, en perspectiva de género, en derechos humanos. Hoy por hoy, pues la Administración Nacional de Aduanas está a cargo de la Marina. Entonces, bueno, la Marina tiene otra formación, pero no dudo, no lo puedo afirmar, pero no dudo que también tenga cursos de sensibilización en la materia que estamos comentando. Ok, pues teníamos por ahí también algunas otras preguntas que llegaron al final respecto a los retos que se enfrentan al momento de allegarse de los medios de prueba y peritajes para emitir las sentencias, que esa me parece que puede ser muy interesante. No sé si hacemos una pausa con esa para que te vea ahí con ganas de comentar, comisionada. Sí, de hecho, justamente te iba a preguntar cuál era la última porque no la alcancé a notar. Fíjate que es bien interesante. Se han establecido muchos elementos, incluso costosos, como los peritajes psicosociales, antropológicos, intergalácticos y toda esa cosa. Y aunque no dudo que puedan ser peritajes que puedan ser muy importantes para valorar temas de la perspectiva de género, creo que los medios de prueba que se puedan presentar muchas veces pueden ser un elemento trascendental y que las propias víctimas nos pueden ayudar bueno, en mi caso las propias víctimas nos pueden ayudar a dilucidar, pero también nos pueden ayudar a interpretar.
Les cuento un caso. Hace poco yo estaba en la unidad de litigio estratégico de la Defensoría Pública Federal y recuerdo el caso, porque era un caso emblemático que estábamos llevando, de una madre a la cual le habían quitado a sus 3 hijas por una denuncia penal de una supuesta violencia familiar, en donde la propia víctima presenta, en donde el papá presenta, o sea, lo que hizo el papá fue poner cámaras sin consultar a la señora, y entonces, cada que consultaba las cámaras, se salía el contexto de violencia, y entonces hubo una vez en donde la mamá sangolotea a una de las niñas, ¿no? Y entonces eso lo presentó él como evidencia por el tema de la violencia familiar. Cuando nosotros estábamos acompañando a la víctima, en una de esas decidimos vincularla a servicios de atención psiquiátrica. Y en los servicios de atención psiquiátrica, lo ejemplar aquí fue cómo pedimos las preguntas, o más bien qué preguntamos. Y dentro de las preguntas que hacíamos era, ¿cuál era el diagnóstico que tenía la señora? En este caso ya podríamos decirlo víctima, porque en ese momento era imputada. ¿Por qué se desarrollaba este diagnóstico? ¿Cuáles eran los elementos? Y si había factores que detonaran esta situación y cuáles eran las situaciones que se generaban al momento de detonarse. Y fue bien interesante el diagnóstico, porque, por ejemplo, dentro de los elementos, bueno, el diagnóstico obviamente fue un trastorno de estrés postraumático generado por más de 15 años de violencia en la relación que tuvo, no solamente de noviazgo, sino también ya de unión, ¿no? Posteriormente, el tema de lo que desarrollaba o lo que detonaba, las acciones que detonaba este TEP, era principalmente, en lugar del tema de lloro, de llanto incontrolable, era como frustración incontrolable, ¿no? Y lo que lo generaba, pues era la propia persona generadora de violencia. Y eso nos ayudó a hacer el match con los videos que presentaba esta persona, ¿no? Es decir, sacamos la sábana de llamadas de este caso, de esta joven, de esta mujer. De la sábana de llamadas que teníamos, resultaba que el contexto de violencia, en donde la señora sacude a la niña, minutos antes, estamos hablando de 5 minutos antes, ella había tenido una discusión con la persona agresora porque él le había dicho que no le iba a dar absolutamente nada de dinero y ella lo que decía es: no tengo ni para la leche de la niña. Ojo, no es justificable el acto de violencia que ejerció la señora en contra de la niña, pero sí hubo un factor detonante. Y ese elemento probatorio, o sea, esos vínculos de elemento probatorio, nos ayudó a demostrar el contexto. Entonces, muchas veces pensamos en medios de prueba madre, cuando el ejemplo, y lo que yo les puedo decir actualmente, nuestros asesores y nuestras asesoras jurídicos, el trabajo que hacen es cómo concatenan todos los medios de prueba que puedan tener a su alrededor para efecto de demostrar el contexto de violencia o la necesidad de una reparación integral del daño, ¿no? Entonces, pues aquí no nos queda muchas veces más que imaginar, más que reflexionar, más allá de pensar en ser el CSI, vuelvo a lo mismo, regresen estos 2 elementos. La existencia de elementos desiguales, el contexto de violencia, la situación de vulnerabilidad. Estos 3 elementos automáticamente les van a ayudar a hacer y buscar los propios medios de prueba. Y yo le digo a mi equipo, ya hasta los huelen, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo. Había un caso de una mamá buscadora que ella tenía incluso a veces hasta la intuición. Ella tenía mucha resistencia de parar una búsqueda porque ella tenía la certeza de que su hijo se encontraba en esa zona. Y uno de los elementos que decía esa víctima es que yo me he encontrado muchas mariposas azules en este lugar. Y ese era el símbolo entre mi hijo y yo. Y el papá se le sumó a la lucha, ¿no? Ya búsqueda había dicho, ya no seguimos buscando, Ministerio Público decía, ya no seguimos buscando. Y en uno de esos momentos, nuestra asesora jurídica lo que dice es: no, sí, y lo vamos a presentar ante juez de control. Y en el juzgado de control ordenaron la búsqueda adicional, ni siquiera con más elementos, ni siquiera con el tema de la intuición, sino el derecho de las víctimas a buscar más sobre las pruebas que se pueden haber. Y no me lo van a creer, justamente aproximadamente 20 metros a la redonda de donde habían parado la búsqueda, se encontró el cuerpo de su hijo, ¿no? Entonces, muchas veces, pues también es escuchar a las víctimas, tal vez las necesidades que puedan tener o las circunstancias a las que se puedan enfrentar, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias. Tenemos todavía algunas preguntas. Me están diciendo que tenemos todavía unos 15 minutos para desahogar, entonces pues vamos a dar la oportunidad a la gente que está aquí con nosotros. Nos decían que si existía la necesidad de ordenar la designación de un administrador externo cuando el menor obtiene la compensación económica para evitar dilapidación. Respecto, me imagino, al caso que... Al caso. Claudia, sí. Yo creo que todo está en el nivel de interpretación, comunicación de las propias víctimas, los juzgadores e incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Yo no creo que pueda ser algo tan a rajatabla de agarrar y decir sí un administrador externo, porque además esas figuras son bien complicadas. A lo más que hemos llegado en la Comisión Ejecutiva es que existe una persona como fiscalizadora, que son jueces familiares, quienes están al tanto de que pues el dinero otorgado no se malgenere, ¿no? Pero eso hace que los jueces familiares, que además son uno de los que tienen más carga de trabajo, no nos quieran tanto a la Comisión Ejecutiva cada que les estamos pidiendo esto a través de nuestras resoluciones. Creo que muchas veces, incluso alguna vez platicándolo con especialistas, lo que decíamos era advertir esta situación y ponerles a los propios tutores que ellos nos establezcan cuál es el medio de control que van a tener ante este tipo de circunstancias, o que se establezcan este tipo de candados, ¿no? Por ejemplo, en una de las resoluciones que emitieron, que no tiene que ver con este caso, con un caso de ejecución extrajudicial en donde quedaron niñas y niños en estado de orfandad, lo que se quedó es que el 60% de lo que se otorgaba como parte de reparación a los niños no lo podía tocar la abuela, el otro 40% se podía tocar siempre y cuando se acreditara, o más bien lo hacía la abuela, pero con el hecho de garantizar la subsistencia de los menores, ¿no? Porque además esas cuantificaciones se hicieron. La propia señora lo que dijo es, bueno, dejen a salvo los derechos de mis nietos, y ese dinero todavía lo tenemos aquí en la SEAP en resguardo. O sea, no quiere decir que lo tenemos aquí, pero en el momento en el que nos lo pidan los niños, cuando ya sean adultos, pues se les podrá expedir, ¿no? Entonces, creo que son diversas formas en donde lo que tenemos que reflexionar es esa parte del interés superior de la infancia. No dudo que la figura de un fiscalizador o un auditor externo podría ser un notario, podrían ser muchas reflexiones que se puedan llevar, pero pues la idea es que exista acuerdo entre las partes, ¿no? Sí, sí. No sé, magistrada, Claudia, ¿te ha tocado algo en la experiencia en efectos de sentencia, algo que ayuda a tener un parámetro en cuanto a esto en nuestro caso, en el tribunal? De hecho, por ejemplo, en el caso regresando a la pregunta anterior, en el caso de las pruebas, digo, nosotros evidentemente pues no podemos suplir la deficiencia de la queja, ¿no? Lo que no nos ofrecieron las partes en el juicio, pues no podemos allegarnos de prueba. Sin embargo, de manera personal, sí lo hemos hecho en la sala, en ejercicio de facultades para mejor proveer. Sí nos apoyamos esencialmente con AMET para dictámenes médicos. Otro tipo de dictámenes, pues no hemos llegado. Y en este punto, sí, derivado de un asunto que no tiene que ver con perspectiva de género, pero es en materia de responsabilidad patrimonial, el caso del avionazo, del avión de Muriño, que es un asunto que se resolvió en sala superior ahí en el tribunal. Sí se analizó mucho este tema y de cómo garantizar que el dinero que se otorgue como indemnización, como reparación, como para resarcir el daño causado, se garantice que efectivamente va a llegar a la víctima, ¿no? Que no se va a pagar en honorarios de abogados o que no se va a gastar en otras cosas. Y en algunos asuntos míos, donde he sido ponente, hemos resuelto en la sala que se constituye un fideicomiso. Entonces, a través de la constitución de este fideicomiso, también para no tener, ahorita decía la comisión, aquí tenemos el dinero, para no tener el dinero guardado en el cajón, que bueno fuera, ¿verdad? Pero por lo menos este fideicomiso, y también el fideicomiso pues no va a ser barato, ¿no? No va a ser gratuito porque pues tiene que haber quien administre el fideicomiso, pero sí se busca la manera de establecer esta garantía para que no se malgaste o la indemnización no vaya donde no tenga que ir, ¿no? Ok, pues nos quedan un par de preguntas, no sé si, comisionada, no sé si de ahora sí que con tu tiempo estamos bien, son un par de preguntas más.
Preguntan si en la Ley General de Responsabilidades no se tipifican específicamente las diversas violencias contra la mujer, que si coinciden en que se tipifiquen como graves tales conductas, así como la omisión de no juzgar con perspectiva de género. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, en febrero de este año se estableció una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, justamente en el artículo, me parece 57, 58, que establece la obligación digamos, de dar vista, de dar aviso cuando en ejercicio de funciones se advierta que hay una conducta en contra de la ley de acceso a las mujeres a la vida libre de violencia, ¿no? Entonces, ya está establecido, ya hay una herramienta jurídica, no sé hasta qué punto se haya llevado a cabo, y pues yo creo que de entrada calificarla como una conducta grave, pues no me parece que fuera así, ¿no? Bastaría, en mi opinión, que exista la denuncia para que se haga todo el análisis y ya se determine si efectivamente, porque no es lo mismo, como decía la comisionada, ¿no? Que forcen a la señorita que se suba al carro y tenga relaciones sexuales a que sí, entiendo, violencia es violencia, pero pues también hay grados de violencia y no vas a considerar a cortar todo o a medir todo con el mismo rasero, ¿no? Muy bien. Y finalmente tenemos como una última pregunta. Bueno, más bien es una observación que el tribunal pueda llegarse oficiosamente de las pericias para acreditar o cuantificar el daño moral contra la mujer, que pues es un poco algo de lo que ya se había platicado. Esa es realmente la última pregunta que tenemos. Me gustaría a lo mejor cerrar a manera de conclusión con algunas reflexiones que algunas de las dos, bueno, que las dos quisieran hacer con motivo de su participación en lo particular, y me hacer una pequeña reflexión final. Si quieres, magistrada Claudia, por favor. Perdón. Le cedemos la palabra a la comisionada y yo después. Así nos vamos campechaneando el tema de generar un poquito de saliva. Pues yo más que nada agradecer a la magistrada Zulema, como siempre, a Susana, que ahora nos invitó a esta parte de los eventos como miembro y técnico del consejo también, a mi querida Coatlicue, que ahora no nos tocó verla, pero sabemos que siempre nos genera las disposiciones necesarias, todas ellas integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como siempre es un honor compartir y reflexionar este tipo de elementos con ustedes. Muchas veces asumimos y pensamos que los temas que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no llegan para allá con ustedes, pero sí llegan. Ahorita hablamos muchos de casos de violencia, tal vez de alta lesividad, podríamos decirlo, o de casos muy, muy estruendosos, como un feminicidio, una desaparición. Pero, por ejemplo, aquí constantemente también nos estamos enfrentando a casos, por ejemplo, de negligencias médicas, de fraudes, u otro tipo de circunstancias en donde la perspectiva de género también es importante y preponderante, ¿no? Entonces, a mí no me queda más que agradecerles, invitarles a que traten de nutrirse más en estos temas. Siempre es un factor bien importante. Hace poco hacía una reflexión en una universidad, porque me preguntaban qué pensaba de las marchas que muchas veces se daban en este marco, ¿no? Si estaba a favor o en contra, y lo que les decía es que me parecen bien interesantes porque hace 20 años yo creo que Susana estaba dentro del mismo equipo en donde luchábamos por los derechos de las mujeres y no nos sentíamos tan escuchadas como ahora, y en donde creo que eso ha sido derivado también a todas las marchas, toda la visibilización y toda la exigencia que damos. Entonces yo creo que el trabajo ahora es lograr aterrizar este tipo de circunstancias, no quedarnos solamente con algo que se llama formalismo mágico, decir, ay, sí, ya lo hice con perspectiva de género, pero que realmente no tiene un impacto en la vida, no solamente de las personas que están acudiendo al Poder Judicial, sino también al impacto de la vida de las personas que atendemos y acompañamos día a día, ¿no? Muchísimas gracias por estar escuchándome. No, y de verdad ha sido un placer escuchar la comisionada. Estos casos que nos trajo a la mesa, pues nos hacen o nos permiten reflexionar
nos hacen ver que como juzgadores, efectivamente, en cada asunto aprendemos y en cada asunto tenemos que seguir, válgame la comparación o la analogía, cual madre buscadora, escarbando y escarbando y buscando más, porque cada asunto puede ser mucho más enriquecido entre más se allegue uno de elementos. Y efectivamente creo que en este sentido la comisión, a través de la titular de la misma, de la magistrada Morri, ha permitido, junto con su equipo, con Coatlicue, que ya se unió aquí con nosotros, y con todo el brillante equipo de la comisión, ahora con Susana como nuevo miembro de la comisión, que podamos contar con este tipo de elementos que nos sensibilicen, que nos den herramientas y que nos hagan no darnos cuenta de la importancia, porque eso ya es evidente que es un tema importante, que es un tema que tenemos que analizar, pero sí concientizar que cada asunto es una mina de oro en la que podemos ahondar y profundizar y cada vez enriquecer más la impartición de la justicia, aunque por lo menos en el tribunal, respondiendo por ahí a una última pregunta, no tengamos ninguna área que nos ayude a afrontar la dureza de los juicios que estamos juzgando, pero tampoco tenemos las realidades a las que ha hecho mención la comisionada. Afortunada o desafortunadamente, en los casos nuestros, tenemos papeles, tenemos pruebas, pero no tenemos, salvo en algunos casos, sí tenemos algún trato con las víctimas, con las personas que sufren esta situación, pero es más un trato de papel. Entonces, creo que la comisionada sí tendrán quizá algún área que les dé esa fortaleza de carácter para afrontar todas esas situaciones tan difíciles y no hacerlas propias, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que cierro mi participación. Muchísimas gracias a la magistrada Morri, Coatlicue, Susana y comisionada. Ha sido un placer compartir con usted. Pues muchas gracias a ambas. Ya nada más a manera de cierre, como reflexiones finales, es importante que en los dos casos quedó claro que la colaboración, el trabajo coordinado institucional, ¿no? En el caso de la magistrada Claudia, que presentó el tema de la violencia pues a nivel más grande, en el caso del IMSS, cómo tener la información de la Comisión de Derechos Humanos fue importante, cómo cada parte, cada entidad que hace su trabajo y que colabora y se integra en la formalidad que nos toca ver a nosotros desde el tribunal, pues es útil, es importante conocer el trabajo, saber que están esas herramientas para que podamos tener esta oportunidad de darle una valoración el fondo de la defensa de los derechos humanos y erradicación de la violencia de género sobre formalidades en los casos en que pues estemos en oportunidad de hacerlo, ¿no? Como lo puso en ese ejemplo la magistrada, todos los casos que nos compartió la comisionada. Entonces, pues nada más es agradecerles y decirles que en nombre de la Comisión para la Igualdad de Género les estamos entregando aquí, pues ahora sí que como lo permite la circunstancia virtualmente unos reconocimientos por su presencia aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pues agradecerles mucho, magistradas, a las dos magistradas que nos acompañaron en el conversatorio del día de hoy, por supuesto que a la comisionada, y bueno, pues también uno de los reconocimientos que ahorita voy a mostrar va también para la comisionada de la Comisión para la Igualdad de Género por su moderación en este evento. Y bueno, pues les agradecemos mucho su participación. Vamos a dar por concluido el mismo. Les invitamos el día de mañana a que nos acompañen en estas actividades que estamos teniendo con motivo de los 16 días de que existe esta campaña, que justamente el evento del día de hoy forma parte de esta. Y pues el día de mañana vamos a tener una conferencia que se llama Violencia Vicaria, Desafíos y Soluciones, a las 11 de la mañana. También va a ser transmitida por nuestro canal de YouTube, así que esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias a todas nuestras panelistas. Muy buenas tardes y pues muy buen día a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias y hasta pronto.